Sean bienvenidos al bestiario prohibido, donde lo desconocido cobra vida. Durante los inviernos más crudos, cuando el aislamiento absoluto quiebra la mente humana, algunas culturas afirman que el frío no es lo único que te mata en el bosque. A veces el frío te transforma. Hay una figura que aparece en relatos desde hace siglos, nacida no de un pacto demoníaco, sino de la desesperación más primitiva del ser humano, el hambre extrema. Hoy, en el bestiario prohibido, abrimos los archivos para diseccionar a una entidad que borra la línea entre el folclore y la psiquiatría clínica. El Wendigo. Para entender la verdadera naturaleza de esta entidad, debemos viajar cientos de años en el pasado, mucho antes de que las carreteras y la electricidad conectaran al mundo. Nos ubicamos en las vastas y despiadadas regiones de los Grandes Lagos, abarcando partes de Canadá y el norte de Estados Unidos. Este era el territorio de los pueblos algonquinos, tribus originarias de cazadores y recolectores como los Ojibwe, los Cree y los Innu. Para estas culturas, el invierno no era una estación, era una sentencia. A este periodo de meses de oscuridad, hielo y aislamiento lo llamaban el tiempo del hambre. Las familias enteras quedaban atrapadas en sus campamentos por tormentas de nieve impenetrables. Las reservas de carne seca se agotaban. Los animales del bosque migraban o morían. Y en el fondo de esas cabañas, con el fuego muriendo y los estómagos retorciéndose de dolor, se asomaba la peor de las tentaciones. Cuando el ser humano llega a la etapa final de la inanición, el cerebro apaga la moralidad para encender el instinto puro de supervivencia. En esas condiciones extremas, mirar a tus propios compañeros de encierro dejaba de ser un acto de amor y comenzaba a convertirse en un cálculo de supervivencia. Es exactamente aquí donde nace el Wendigo. Para los algonquinos, el Wendigo no era una leyenda para asustar a los niños, era un marco legal, era un tabú sagrado diseñado para proteger a la comunidad. La creencia dictaba que si un ser humano sucumbía a la desesperación y consumía carne humana para sobrevivir al invierno, perdía su alma instantáneamente. Un espíritu del hielo tomaba posesión de su cuerpo, retorciendo su anatomía y condenándolo a vagar por el bosque congelado para siempre. Olvida la imagen moderna que Hollywood nos ha vendido. El Wendigo original del folclore indígena no tiene un cráneo de ciervo, ni cuernos, ni pelaje. Esa es una invención literaria del siglo XX. El verdadero monstruo de las leyendas indígenas es mucho, mucho más perturbador, porque sigue pareciendo dolorosamente humano. Los chamanes lo describen como una criatura humanoide gigantesca, a menudo de 3 o 4 metros de altura, pero con una delgadez que desafía la física. Su piel tiene el color grisáceo de la ceniza fría, fuertemente estirada sobre un esqueleto visible. Las descripciones afirman que se pueden contar cada una de sus costillas, palpitan bajo esa piel traslúcida. Huele a sangre vieja y a pino podrido. Sus ojos están hundidos tan profundamente en sus cuencas que parecen pozos negros.
pero en el fondo de ellos brilla una luz amarillenta y febril, la luz de un hambre insaciable. Y aquí radica la maldición biológica más cruel de esta entidad, el detalle que lo hace único en todo nuestro bestiario. El Wendigo no tiene labios. Se dice que el hambre que siente es tan abrumadora, tan destructiva, que en su desesperación inicial termina por masticar y devorar sus propios labios, dejando expuestos unos dientes afilados y amarillentos en una sonrisa macabra y eterna. Pero su verdadero castigo es su metabolismo. Según los textos antiguos, cada vez que el Wendigo logra cazar a un ser humano y devorarlo, la criatura crece en tamaño en proporción exacta a la cantidad de carne que acaba de consumir. ¿Qué significa esto? Que nunca, bajo ninguna circunstancia, puede llenarse. Su estómago crece junto con él. Cuanto más come, más grande se vuelve, y cuanto más grande se vuelve, mayor es la agonía del vacío en su interior. Es la encarnación literal de la gula sin fin, un parásito que es devorado por su propio apetito. Para entender la verdadera naturaleza de esta entidad, debemos viajar cientos de años en el pasado, mucho antes de que las carreteras y la electricidad conectaran al mundo. Nos ubicamos en las vastas y despiadadas regiones de los Grandes Lagos, abarcando partes de Canadá y el norte de Estados Unidos. Este era el territorio de los pueblos algonquinos, tribus originarias de cazadores y recolectores como los Oyibe, los Cree y los Innu. Para estas culturas, el invierno no era una estación, era una sentencia. A este periodo de meses de oscuridad, hielo y aislamiento lo llamaban el tiempo del hambre. Las familias enteras quedaban atrapadas en sus campamentos por tormentas de nieve impenetrables. Las reservas de carne seca se agotaban. Los animales del bosque migraban o morían. Cualquiera podría pensar que estamos hablando simplemente de un mito fascinante, pero la ciencia moderna y la antropología nos obligan a ver esto desde una perspectiva aterradora. A principios del siglo XX, psiquiatras y médicos occidentales que visitaban estas regiones aisladas comenzaron a documentar un fenómeno clínico real y documentado, al que bautizaron oficialmente como la psicosis del Wendigo. No era un mito, era un síndrome psiquiátrico vinculado específicamente a la cultura de estas tribus. Imagina estar atrapado en una cabaña por 60 días. El viento aúlla, la temperatura es mortal. La psicosis del Wendigo comenzaba como una profunda depresión invernal. La víctima empezaba a sufrir de un insomnio severo, seguido de un rechazo absoluto a comer los pocos alimentos normales que quedaban. Y entonces llegaba la paranoia. El paciente comenzaba a desarrollar la ilusión de que estaba siendo poseído por el espíritu del bosque. Su percepción visual se alteraba
empezaba a ver a los miembros de su propia familia no como personas, sino como animales comestibles. Veía castores o ciervos donde en realidad estaban sentados sus hermanos o sus hijos. El terror en las comunidades era tan grande que cuando un individuo comenzaba a mostrar los síntomas de esta psicosis, a menudo era él mismo quien suplicaba desesperadamente a su familia que lo ejecutaran antes de que el monstruo tomara el control total y él terminara lastimándolos. Era un terror psicológico real. La línea entre el monstruo mitológico y la enfermedad mental provocada por la claustrofobia y el hambre se había desvanecido por completo. Para entender que este horror cruzó la frontera hacia la realidad, solo debemos abrir los registros penales de Canadá del año 1879. El caso de Swift Runner. Kaki Sikuchin, conocido por las autoridades como Swift Runner, era un hombre respetado de la tribu Cree. Era un guía experimentado, un cazador robusto y un colaborador frecuente de la policía montada del noroeste. Tenía una esposa, 6 hijos y una suegra. En el brutal invierno de 1878, Swift Runner llevó a su familia a su campamento de caza en lo profundo del bosque, a varios kilómetros de un puesto de comercio de la Compañía de la Bahía de Hudson. El invierno fue implacable. Las tormentas los aislaron. Cuando llegó la primavera de 1879, Swift Runner apareció solo en la misión católica de Saint Albert. Estaba bien alimentado, pesaba más de 90 kilos. Afirmó entre lágrimas que su familia entera había muerto de hambre durante el cruel invierno y que él había sido el único sobreviviente. Pero los sacerdotes y la policía notaron algo profundamente extraño en su actitud. Sufría de terrores nocturnos, gritaba en sueños y a pesar de su supuesta tragedia por inanición, estaba físicamente en perfectas condiciones. En el juicio, Swift Runner no negó los cargos. Su confesión fue lo que congeló la sangre del jurado. Declaró que durante las largas noches de encierro, mientras el viento golpeaba la cabaña, había escuchado la voz del espíritu del hielo llamándolo. Dijo que un wendigo se había apoderado de su mente, distorsionando su visión y obligándolo a asesinar y consumir a su familia entera, uno por uno. Pero el detalle que convierte este caso en puro terror psicológico y que eliminó cualquier defensa de supervivencia fue un descubrimiento de la policía. A menos de 40 kilómetros de su campamento había un puesto de suministros de emergencia que él conocía perfectamente. Swift Runner era un cazador experto. Podría haber caminado hasta allí en 3 días. Pero no lo hizo. El aislamiento no le quitó la vida, le quitó la humanidad. La psicosis lo devoró mucho antes de que él devorara a los suyos. Fue sentenciado a la horca en diciembre de ese mismo año.
Hoy en día, las comunidades modernas originarias de Norteamérica han llevado el mito del Wendigo a un nivel mucho más filosófico. Para muchos eruditos de estas culturas, el Wendigo ya no vive en los bosques nevados, vive en las ciudades. Utilizan el concepto de la enfermedad del Wendigo para describir la avaricia extrema del mundo moderno, la mentalidad de corporaciones e individuos que consumen recursos, destruyen la naturaleza y aplastan a otros seres humanos para enriquecerse, sin importar el daño que causen, creciendo cada vez más en poder, pero sintiendo siempre un vacío insaciable en su interior. El canibalismo ya no es físico, es social. El bestiario prohibido nos enseña que los verdaderos monstruos rara vez tienen garras largas o respiran fuego. El Wendigo es quizás el espejo más aterrador de nuestra propia fragilidad. Nos obliga a mirar hacia la oscuridad y preguntarnos qué tan civilizados somos realmente. Nos recuerda que la moralidad, las reglas y el amor que sentimos por los nuestros pueden ser simplemente un lujo que desaparece cuando la temperatura baja lo suficiente y el instinto de supervivencia toma el volante. La próxima vez que estés solo, la próxima vez que escuches el silbido del viento frío golpeando los cristales de tu ventana en la madrugada, escucha atentamente. Y si alguna vez llegas a sentir un hambre repentina e inexplicable que te retuerce el estómago en medio de la oscuridad, no salgas de tu habitación, porque el monstruo podría no estar afuera esperando para entrar, podría estar adentro esperando para despertar. Hemos cerrado esta página del Grimorio. Si has soportado el frío de este relato, suscríbete y déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Crees que la psicosis del Wendigo era una verdadera influencia paranormal de los bosques? ¿O es simplemente la prueba de que el peor monstruo vive en la mente humana colapsada? Te leeré si sobrevives a la noche.